¿Será posible protegerse de un derrame cerebral consumiendo un nutriente? A nivel mundial, entre los padecimientos no contagiosos, el accidente cerebrovascular o derrame se considera la segunda causa principal de muerte y la tercera causa principal de muerte y discapacidad combinada. En 2021, solo en los Estados Unidos, los derrames o accidentes cerebrovasculares representaron 1 de cada 6 muertes por enfermedades cardiovasculares. Ocurrió una muerte relacionada con este tipo de eventos cada 3 minutos y 14 segundos. Cada año, más de 795,000 estadounidenses sufren un accidente cerebrovascular. Y dentro de este tipo de afectaciones, los isquémicos, que bloquean el flujo sanguíneo al cerebro, representan aproximadamente el 87%. Es posible que, al menos en parte, la incidencia de estos eventos pudiera reducirse atendiendo una deficiencia nutricional específica. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Comencemos por entender qué es un derrame. Los derrames o accidentes cerebrovasculares son de dos tipos: isquémicos y hemorrágicos. Los isquémicos, que son los más frecuentes, suceden cuando hay un bloqueo del flujo sanguíneo en el cerebro. Este bloqueo típicamente sucede como consecuencia de aterosclerosis. Esta es una afección en la que se acumula placa en las arterias conformada por grasas, colesterol y calcio. Cuando se desprende un fragmento de esta placa o se forma un coágulo de sangre donde hubo una ruptura de placa, este puede llegar a bloquear el flujo sanguíneo en alguna parte del cerebro. Por cierto que en este video revisamos 5 alimentos que pueden ayudar a limpiar tus arterias. El segundo tipo de derrame es el hemorrágico. Estos ocurren cuando un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe. Esto se llama aneurisma. Esto literalmente provoca que haya sangre derramada e inflamación de los tejidos cerebrales, aumentando la presión dentro del cráneo y provocando daño. Aunque los derrames isquémicos son más frecuentes, los hemorrágicos han mostrado históricamente ser más letales. Para ambos tipos de derrames, la alta presión arterial es un factor de riesgo importante. Quizás has escuchado que hay dos números que se miden y te dicen cuando están registrando tu presión arterial. El primero, el número más grande, es la presión sistólica. Se puede interpretar como la fuerza que se ejerce en tus arterias cada que late tu corazón. Una presión arterial alta somete a las arterias a un estrés constante. Es semejante a lo que ocurre con un neumático inflado en exceso. El exceso de fuerza dentro de los vasos sanguíneos daña las paredes arteriales y las debilita. Decía yo antes que el derrame de tipo isquémico sucede cuando hay un bloqueo provocado por aterosclerosis. La hipertensión acelera la aterosclerosis y también aumenta la probabilidad de sufrir fibrilación auricular. Esta es una anomalía en el ritmo de tu corazón que provoca que la sangre se estanque en una zona de este órgano donde se favorece la generación de coágulos. El segundo tipo de derrame decíamos que es el hemorrágico, que sucede cuando hay una ruptura de un vaso sanguíneo. Sufrir presión arterial alta podría acelerar el proceso en que esto sucede. La relación entre la hipertensión y diversos problemas cardiovasculares de hecho se conoce desde los 70s, cuando el ahora clásico estudio del corazón de Framingham identificó una fuerte relación entre hipertensión y el riesgo de accidente cerebrovascular. Se identificaron índices de riesgo entre 5 y 30 veces más altos para las personas hipertensas. Esa noción ha vuelto a ser verificada en distintas ocasiones. Por ejemplo, en este análisis de 61 estudios independientes que incluyeron a más de 1 millón de personas, se identificó que un aumento de 20 puntos en la presión arterial sistólica, el número grande, duplicaba el riesgo de morir en un derrame. Es por eso que controlar la presión arterial se considera una pieza clave en este tema. Por cierto que tenemos un video en el canal en el que analizamos el efecto de un ejercicio físico en particular en la reducción de la hipertensión, pero este video está enfocado específicamente en un nutriente, el potasio.
Este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón Unirme para contribuir mensualmente. En algunos dispositivos, el botón Unirme no se ve. Si ese es tu caso, puedes utilizar este enlace que también encuentras en la descripción del video. Distintos montos de donación te permiten acceder a diferentes ventajas, desde emoticones en los comentarios, videos exclusivos un poco más personales y de opinión, o hasta cupones de descuento para mis cursos. Si prefieres apoyar en una única ocasión, en lugar de donar mensualmente, puedes utilizar este otro enlace. Si además de suscribirte al canal, te gustaría recibir cada mes un correo con el resumen de los contenidos más recientes que tenemos, en la descripción del video hay un enlace que puedes utilizar para registrarte. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. ¿De dónde viene la idea de que el potasio es útil para mejorar la presión arterial? Resulta que en este estudio, también del siglo pasado, se analizó qué sucedía con una dieta baja en potasio. Participaron hombres que se consideraban en rangos ordinarios de presión arterial y se les dividió en dos grupos. El primero recibió una dieta reducida en potasio y el segundo recibió una dieta con un consumo de potasio considerado dentro de lo esperado en ese momento. Resulta que al pasar solo 9 días de iniciado el estudio, el grupo con baja ingesta de potasio ya mostraba un aumento en su presión arterial significativo. Esto es algo que ha seguido estudiándose. Muchos años después, por ejemplo, encontramos este análisis de 22 ensayos clínicos aleatorizados que identificó que un aumento de ingesta de potasio en la dieta tenía el efecto de reducir la presión arterial alta en personas con hipertensión sin derivar en problemas renales o de otro tipo. Los autores sugieren que una ingesta entre 90 y 120 milimoles al día de potasio refleja un descenso de hasta 7 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Los autores incluso afirman que esto podría representar un descenso de hasta 24% de riesgo en derrames. Este otro análisis de diversos estudios concluye algo semejante. Una ingesta de 90 milimoles al día de potasio, que es algo así como 3.5 gramos al día, es donde se identifica el menor riesgo de derrames. Y por fin llegamos a un estudio reciente. Este además fue un estudio masivo realizado en China con más de 15,000 participantes. Se buscaron personas que ya hubieran sufrido un derrame para ver qué efecto había en ellas si se sustituía la sal común en su dieta por una fórmula alternativa. La sal común está compuesta de cloruro de sodio, mientras que el sustituto que utilizaron estaba compuesto por 75% cloruro de sodio y 25% cloruro de potasio. El resultado del estudio fue una reducción del 14% de riesgo de derrame en el grupo que consumió potasio y 12% de reducción en mortalidad en este mismo grupo. El efecto fue aún más pronunciado en los derrames de tipo hemorrágico, que como dijimos al inicio, son los más letales. Aquí, la reducción de derrames fue de un 30%. Cabe señalar que la sustitución de la fórmula que se hizo tiene dos ventajas. La primera es el obvio aumento de ingesta de potasio, del que estoy hablando en este video, y la segunda es una reducción en la ingesta de sodio, cuya importancia y relación con la hipertensión hablamos en este otro video. Conviértete en creador de contenido educativo o divulgador científico. Cuento con cursos introductorios con los que puedo apoyarte a iniciar tu proyecto de video para redes sociales. Los cursos están disponibles en dos modalidades y costos distintos. En la modalidad estándar encontrarás contenido y actividades sugeridas para tu trabajo individual. En la modalidad Pro, además recibirás mi retroalimentación en varias de tus tareas y tendremos sesiones virtuales para despejar cualquier duda que tengas. Consulta más detalles en el enlace de la descripción o el QR. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. ¿Qué estrategias podemos seguir para mejorar nuestra ingesta de potasio? La situación ideal es que de manera regular nuestra dieta incluya este nutriente. ¿Qué alimentos son ricos en potasio? Quizás el primero que típicamente nos viene a la mente al hablar de potasio es el plátano, pero hay varios alimentos que contienen más potasio que este. Por ejemplo, el aguacate, la sandía, la calabacita mascabada, los albaricoques secos, la granada, los tomates, el camote,
camote, la espinaca, las papas, la acelga suiza y la acelga a secas, los nabos, el agua de coco, los frijoles, las leguminosas en general y pescados como el salmón. De hecho, hay un régimen alimenticio que se diseñó con la idea de bajar la hipertensión llamado, en pocas palabras, la dieta DASH. Esta incluye alimentos que facilitan la ingesta de potasio. Hablo más extensamente de esta dieta en este otro video, pero sí te puedo compartir aquí, por ejemplo, que este análisis de 12 estudios diferentes que incluyó a más de 500,000 de participantes identificó que de entre todas estas personas, aquellas que mejor siguieron este patrón alimenticio mostraron un 12% menor riesgo de derrame en comparación con aquellas que no lo siguieron tan bien durante un periodo de seguimiento de entre 5 y 24 años. Por otro lado, es importante destacar que los límites considerados aceptables con respecto a la presión arterial han cambiado recientemente. Por mucho tiempo se pensó que una presión sistólica de hasta 140 milímetros de mercurio era adecuada, hasta que llegó este estudio llamado SPRINT. Aquí se involucró a más de 9,000 participantes con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, pero que no padecieran diabetes y no hubieran sufrido de algún accidente cerebrovascular o derrame previamente. Estos participantes se dividieron de manera aleatoria en dos grupos. Algunos recibirían un tratamiento intensivo para reducir su presión arterial sistólica por debajo de los 120 milímetros de mercurio, mientras que los demás recibirían un tratamiento ordinario con el objetivo de mantener su presión sistólica por debajo de los 140 milímetros de mercurio. Después de un seguimiento promedio de 3.33 años, se encontró que el grupo cuyo objetivo de presión arterial estaba debajo de los 120 tuvo menores tasas de eventos cardiovasculares adversos graves y menor mortalidad por todas las causas. De hecho, el estudio tuvo que ser detenido de manera prematura porque esta diferencia entre los eventos graves entre uno y otro grupo era muy marcada. Hay un estudio más reciente realizado en China que incluyó a más de 11,000 personas, en donde sí se incluyeron pacientes con diabetes y con historial de derrames. De igual manera que en el estudio previo, de manera aleatoria se separaron en dos grupos los participantes. Una mitad se enfocaría en mantener su presión sistólica por debajo de los 140, mientras que la otra mitad se enfocaría en una presión sistólica por debajo de 120. El seguimiento se realizó por 3.4 años y se encontró que el grupo que mantuvo su presión sistólica por debajo de los 120 milímetros de mercurio disminuyó riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y muerte por causas cardiovasculares en un 12%. Además, redujo el riesgo general de muerte por cualquier causa un 21%. Otros análisis de diversos estudios como este, donde se incluyeron 5 estudios diferentes y casi 40,000 personas, coinciden con los hallazgos. Es importante mencionar que en estos estudios donde hay un tratamiento más agresivo para mantener la presión sistólica a niveles más bajos, sí sucede una mayor incidencia de eventos adversos ocasionados por el tratamiento entre estas personas que tienen el objetivo de presión menor. Es decir, estos estudios nos han permitido identificar que sí es mejor tener una presión sistólica por debajo de los 120 milímetros de mercurio, pero el tratamiento intensivo usado en estos estudios claramente debe llevar seguimiento médico. Ahora, recuerda que mencioné que estos estudios se han llevado a cabo con personas claramente identificadas en grupos de riesgo asociados con problemas cardiovasculares. Para la población en general, eso significa que aunque el objetivo de presión sistólica sí es también de 120 milímetros de mercurio, quizás no necesitamos tratamientos intensos y podríamos comenzar con mejorar nuestra ingesta de potasio en nuestra dieta. ¿Cuál es el objetivo de ingesta de potasio actualmente reconocido? Para adultos, 3,400 miligramos para hombres y 2,600 miligramos para mujeres, de acuerdo con la Oficina de Suplementos del Instituto de Salud de los Estados Unidos. Es importante también mencionar que las personas con problemas renales específicamente tienen recomendaciones diferentes de ingesta de potasio, por lo que si este fuera tu caso, debes analizar esta situación directamente con tu médico especialista. Lo que sí es que es muy probable que puedas hacer el ejercicio físico que explico en este otro video, que tiene un efecto también en reducir la presión arterial. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos qué efecto tiene el consumo del café en el hígado. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos.
Muchas gracias.